La vocación que tiene la Feria del Libro de pues conjugar varios géneros, varias generaciones, gente con varios intereses y también tanto poesía ya publicada como nueva, ¿no? Que ese es el caso de los poemas que traigo hoy. Son inéditos y algunos de ellos serán publicados por Verso Destierro y por eso estoy compartiendo esta mesa. Aquí en la mesa está también Jicotenca Alservín y bueno, pues si quieres dar la bienvenida también. Sí, bueno, pues igual, qué bueno que están aquí. Y pues bueno, yo preparé además un texto muy breve también sobre lo que puede considerarse transgresión en las letras mexicanas, entonces creo que estaría interesante pues leerlo también como una reflexión, y también traigo pues un poema que es de lo mío, de lo más nuevo, y pues bueno, no sé, qué bueno que están aquí otra vez. Podemos empezar con el texto sobre la transgresión. ¿Cómo quieres? Sí. Bueno, pues sí, si quieren, comienzo yo. Entonces, lo titulé Transgresión en las letras mexicanas, Rulfo, un escritor de las profundidades. Cuando se intenta conciliar la relación existente entre poesía y transgresión, se está queriendo internar en la palabra poética misma, pues esta relación es intrínseca, es decir, la palabra poética es en sí misma transgresora. La palabra poética transgrede la realidad, es decir, rompe con la normalidad, con el lenguaje ordinario, con las palabras cotidianas. La poesía hace del lenguaje un medio para deconstruir lo preestablecido, para desestabilizar de cierta manera el orden del lenguaje, para internarse en el lenguaje mismo y hacerlo sucumbir desde adentro. La palabra poética penetra en lo profundo de las cosas tan solo para sacar a la luz, para descubrir las entrañas mismas de lo existente. La palabra poética es la palabra de los ínferos, del oculto, del silencio. En este sentido, la poesía muestra y permite ver lo que se mantiene oculto, pues la poesía emana de las entrañas de los hombres, de lo desconocido. Toda palabra poética comienza por transgredirse a sí misma, pues toda poesía es una revelación en los dos sentidos. Cuando uno comienza a escribir poesía es porque existe una revelación de sí mismo, algo que incomoda, que corroe por dentro y pide a gritos salir. La palabra poética transgrede al poeta, porque le hace decir y escribir lo que de otra manera no hubiera dicho. De esta manera la palabra poética sirve, entre comillas, para decir lo que de otra manera no es posible decir. En este sentido, la poesía es peligrosa para lo que se quiere mantener oculto, para lo que se quiere enmascarar. El poeta con su palabra es incómodo para los que intentan imponer un orden, porque el poeta prefiere el desorden, prefiere el libre flujo de las cosas antes que su aprehensión y delimitación, porque por este hecho la palabra poética no soporta contenerse en el lenguaje mismo. Las palabras en la poesía se desbordan, fluyen sin mesura. La poesía describe la realidad, pero también la descubre. Es decir, la poesía no se limita a describir el mundo, sino que lo trasciende. Existe un ejemplo perfecto en un escritor mexicano, un escritor que supo profundizar en las estructuras y máscaras de un país en crisis. Juan Rulfo, quien a mi parecer es uno de los escritores mexicanos que expresa de la mejor manera una forma de ser del mexicano. Rulfo no se limitó a describir su realidad, sino que expresó todo el imaginario cultural del mexicano. Sus personajes, en sus cuentos, eran ficticios, sin embargo, hablaban desde lo profundo del ser del mexicano. Rulfo habla siempre de lo trágico de la vida, no por ser un escritor puramente pesimista, sino porque comprendió el sentimiento profundo que habitaba en un país herido por la revolución. La muerte, la miseria, el hambre, el dolor, era el aire penetrante que se respiraba en ese momento y que Rulfo supo transfigurar perfectamente. Rulfo, finalmente, hizo de la palabra un grito transgresor de su realidad, que es también nuestra realidad, nuestro presente. Aún se sigue respirando la muerte, la violencia, el dolor, la miseria. El papel que nos corresponde ahora a nosotros, poetas, escritores, mexicanos, es desenmascarar esta realidad, bajar a las profundidades, a los ínferos, para cantar nuestro presente, para hacerle un grito, para revelarnos, para sacar a la luz y descubrir lo que se quiere mantener oculto. Escribamos y cantemos poesía para crear nuevas posibilidades. Gracias.
Y bueno, ya para concluir, les quiero compartir un poema que escribí, el texto. Concluyo con mi participación. El poema se llama Escribir. Escribir para decir, escribir para describir, para clamar al viento y revelarse, escribir para romper con el lenguaje, para deconstruir las estructuras, para quemar las palabras, escribir para conjugar el llanto de los demás, para hacer los llantos, para hacerlo mi llanto, escribir para descubrir, para sacar a la luz lo oculto, para brotar a borbotones la sangre que no se mira, para sentir la muerte, para sentir las muertes, para sentir. Escribir para maldecir, para tirar al suelo las plegarias y gritar y escribir, que escribir es un grito silencioso, pero al fin y al cabo un grito. Escribir para salvarse, para purificar las entrañas y salvarnos. Escribir para cantar, para danzar sobre los cuerpos de los condenados, para danzar sobre sus palabras, que los condenados somos todos, que por eso necesitamos escribir, para obligar al lenguaje a decir todo lo que no se ha dicho, todo lo que nos han dicho que no se tiene que decir. Escribir para transgredir, para declarar la guerra, para herirse a sí mismo y escribir que para transformarse es necesario herirse, que para transformarse es necesario dejar de ser. Escribir para interrumpir el sueño, escribir para reescribir nuestra vida, para inventar nuevos lenguajes, escribir para crear, escribir para reescribir la vida, escribir para inventar nuevas posibilidades, escribir para redescubrir, para soltar el vuelo y escribir palabras paloma, palabras viento, palabras volátiles, escribir para ir contracorriente, para sumergirse más allá de la superficie, escribir para decir no, escribir con la lengua filosa, con los colmillos afilados, con las palabras punzantes, escribir para escupir al sistema, a todos los sistemas, a nuestro sistema, al sistema temporal que nos hace sistematizar nuestra vida y convertirnos en un sistema. Escribir con palabras enfermas para contagiar el lenguaje de lo cotidiano, para enloquecer la normalidad, para enloquecer. Escribir para desinventar las formas comunes de escribir, escribir para desescribir, para redescubrir, escribir para maldecir, para gritar al cielo y revelarse, para desenmascararse, escribir para fluir, con palabras río, palabras viento, escribir para vivir, escribir, escribir, escribir. Gracias.